Bien, saludos a todos. Bienvenidos a esta sesión de Book Gratis 12. Y bueno, en esta oportunidad tenemos el lanzamiento del famoso book Warren Buffett, que lo han venido pidiendo en el canal, que yo se los prometí. Gracias por el trabajo que se está haciendo en el canal de Telegram Book Gratis 12, en este canal de YouTube. Y voy a seguir dando una serie de book premium a lo largo que vayamos creciendo como comunidad, porque la idea es que crezcamos como comunidad y que todos nos beneficiemos, ¿ok? Bien. Vamos al grano, ya vamos a presentar en este caso a nuestro bot Warren. Y bien, vamos a lo primero. Lo primero es lo primero. Vamos y sin preámbulo alguno, voy a estar dando también a lo largo de todo el video, voy a estar dando tips de cómo usar Warren y cómo sacarle provecho en este caso. Y bueno, con el sentido de que Warren les pueda beneficiar. ¿Okay? Quiero adelantar, en este caso, que al final también voy a dar unos tips sobre, y tips muy importantes al final de este video, muy importante que tiene que tomarse en cuenta para poder activar Warren y que si usted quiere evitar, en este caso, de que Warren tenga inconvenientes, quiere evitar, en este caso, que Warren tenga inconvenientes, cuando digo, qué pena. Cuando digo que Warren evita inconvenientes es porque evidentemente va a evitar pérdidas, ¿no? Voy a dar también unos tips para las cuentas pequeñas o muy pequeñas para que usen Warren. Y al final voy a dar los tips para las cuentas medianas y grandes, ¿ok? Que de manera de que ustedes puedan sacar el mayor provecho de Warren Buffett. Bien, lo primero que quiero decir y lo que quiero demostrar es cómo trabaja Warren y aquí quiero aclarar algunas cosas. Warren ya tiene semanas, en este caso, sacándosele provecho en real. Hoy vamos a mostrar operativas en reales. Y en el canal de Book Gratis 12, pues yo he estado mostrando, en este caso, las operativas en reales. Y cómo le ha ido a Warren a lo largo de estas últimas semanas de funcionamiento. Antes de comenzar a mostrar esos resultados, voy a dar cómo funciona Warren y cómo debería usted tomarlo en cuenta para que Warren le sirva a usted de forma correcta. Yo soy partidario de las sincronizaciones de los bots y soy partidario de las sincronizaciones con los mercados. ¿Okay? Entonces, bueno, es mi forma de ver las cosas. A lo mejor para muchos no. Lo que sí les voy a pedir es que si usted quiere sacar buen provecho de Warren, tiene que seguir las indicaciones que yo les voy a dar. Porque si no, en este caso, pues está activando un bot sin ninguna vista de lo que hay que hacer y creo que para que Warren funcione tenemos que, en este caso, mirar ciertas cosas. Warren es una estrategia que yo llevo en Binaria sin Forex, o sea, no la he dado todavía en el canal de Binaria de Forex, pero bueno, ya la llevamos a un bot en este caso. Pero la pueden hacer en manual para que vean que sí es posible sacar buenos resultados. Warren hace análisis de vela de 5 minutos. Por lo tanto, usted va a tener que abrir en este caso el gráfico de 5 minutos. Fíjense que estamos en una tendencia alcista y ya entrando en una zona de congestión. Y en este sentido, Warren siempre va a analizar la última vela de 5 minutos. ¿Okay? O en su defecto, el comienzo de la siguiente vela. Warren yo lo activo y este es el primer tips que usted tiene que tomar siempre en cuenta. O sea, siempre lo va a tener que tomar en cuenta. Lo activo cuando me llegue esto al minuto 5. O sea, en el minuto 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 y 55. Yo voy a estar activando Warren. Aquí está en el minuto, son las 2 y 54 en Colombia. En el minuto 2 y 55 yo pum, le doy activar a Warren. ¿Okay? ¿Por qué? Porque me va a empezar a analizar las siguientes dos velas. Y para mi estrategia, las siguientes dos velas son importantísimas. Para mí, las siguientes dos velas tienen que ver con el impulso que pueda tener las velas en este caso, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Fíjense esta vela que está acá, esta vela que está acá, que es una vela que entramos en una zona de congestión. Esta vela venía una fuerte vela bajista, pero terminó en una vela, en este caso, alcista. ¿Qué pasa? No? Que Warren, en este sentido, va a tomar las siguientes dos velas en un minuto. Aquí, estas son velas de 5 minutos. Y si él ve que las dos siguientes velas tienen buen impulso, él va a ir hacia favor de la tendencia, que en este caso vemos que hay una tendencia alcista, en este momento no hay tendencia bajista, a pesar que
tenemos una fuerte tendencia bajista que fue rota con esta vela que está acá. Esta vela fue la que rompió la tendencia bajista y se comenzó una nueva tendencia alcista. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta esta zona que está acá de congestión, que es una zona, en este caso, de resistencia para esta tendencia alcista. Fíjense que acá, en este caso, en esta vela, Warren hubiese entrado al alza a favor de la tendencia siempre. Hace un cálculo que no les voy a mostrar dentro del bot, pero el bot tiene 1, 2, 3, 4, 5, solamente 5 cosas, imagínense, es un bot muy sencillo. Tiene 5 cosas y él analiza las siguientes 2 velas en un minuto o puede ser la primera o la segunda dependiendo de la fuerza que tenga la vela. Y si nos vamos por decir algo para esas velas de un minuto, serían estas velas que están acá. Él aperturaría, fíjense, estas velas que vienen acá. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Serían estas velas que vienen acá. Él agarra y termina acá. Él ve esta vela y créanme que él va a esperar esto que está acá, en este caso, apertura, una al alza y hubiésemos ganado esta operación. Eso es Warren porque él lo hace con ponderaciones de vela, hace un cálculo numérico, estadístico de fuerza de la vela y trabaja a favor de la tendencia y con el análisis de la primera o la segunda vela. También lo puede hacer en la cuarta vela, dependiendo cómo esté, si esté en el rango de las ponderaciones de fuerza, él lo pudiera aportar y decir, bueno, acá no hubo fuerza, pero hubo fuerza en la cuarta vela y entró en el campo de ponderación de vela de 5 minutos, por lo que él aperturaría siempre al alza. Él no va a aperturar aquí a la baja si esta tendencia es alcista, no la va a aperturar. Créanme que fíjense que acá tenemos pura al alza. ¿Por qué? Porque, bueno, la tendencia completa es al alza. Tendría que romper, para que él empiece a hacer operaciones a la baja, tendría que romper esta zona que está acá, romper esta zona, venir una vela muy fuerte hasta acá, por ejemplo, y empezar ya a abrir operaciones porque va a empezar el mercado de esta forma y ya él sí va a abrir operaciones a la baja, pero por los momentos no lo va a hacer porque hay puras opciones al alza y él va a abrir siempre a favor de la tendencia. No le voy a explicar cómo funcionan las ponderaciones de fuerzas de vela dentro del bot, pero sí les voy a decir que él va a analizar la vela 1, 2 o la vela 4 comúnmente. A veces entra en la vela 3 si hay una fuerza ponderada de la vela, pero no es muy común. Las más comunes son la fuerza de vela 1 y la fuerza de vela 2 de la vela de un minuto, pero dentro de las velas de 5 minutos, porque él hace sumatoria de velas. Él dice, bueno, las 5 velas que están dentro que siguen, pues evidentemente me va a dar, estamos en la vela 3, fíjense que estamos en la vela 3 de la vela de 5 minutos que se aperturó cuando comenzamos a hablar al respecto. Entonces, él siempre va a analizar esas velas y va a aperturar a operaciones a eso. Por eso lo hace Warren también, ¿no? Por ejemplo, y aquí voy a dar el primer tips, aperturarlo siempre a los 5 minutos. Yo he visto resultados también en la aperturación del minuto 4, o en este caso 59. Yo lo aperturo allí, también he visto buenos resultados. Y en el minuto número 4 lo veo bien, o en el minuto 1. O sea, en este caso van a ser las 3 y 1, también he visto buenos resultados. Pero los mejores resultados los he visto en la apertura de la vela de 5 minutos. Por lo tanto, yo le voy a recomendar a usted siempre que haga, en este caso, una apertura en la vela de 5 minutos. Lo puede probar en los otros minutos, sin embargo, para mí van a ir mucho a riesgo. No lo hagan en real, por supuesto, háganlo en demo. Y haga las pruebas en cada uno de los minutos para que vea. A veces se sincroniza. ¿Por qué? Porque la fuerza de las velas a veces están sincronizadas. Por lo menos aquí comenzó una vela de 5 minutos y en este caso Warren va a ver cómo va esta vela. Si esta vela va con una fuerza muy bien o hay un desgaste del movimiento bajista, como aquí tenemos que hay una vela bajista, una vela de indecisión, y no hay fuerza a la baja, sino que más bien se viene una fuerza a la alza, él va a aperturar una operación al alza, ¿ok? Por ejemplo, acá estamos en la cuenta real. Acuérdense que yo voy a darle, si llega, la meta de hoy es que llega a $36 de esta cuenta que arrancó el día lunes con $20.
Pero recuerden que estoy buscando el 20% diario para esta prueba en real. ¿Okay? Ayer no alcanzó y les voy a dar otro tips antes de seguir. Es que no aperture el bot, por lo menos en hora de la tarde del mercado en Colombia. No les va bien, no hace buenas, o sea, no es que no le vaya bien, no hace muchas aperturas. Entonces, Warren trabaja mejor en las noches, después de las 7:30 de la noche, hasta incluso la madrugada. Pero yo estoy siempre en contra de los mercados de la madrugada porque siempre hacen ciclos tan fuertes en el resto de los bots. Pero en el caso de Warren, no sé, le ha ido bien en las madrugadas. No sé por qué, será porque el mercado está más fluido y eso está bien. Pero, no sé, ya mediodía y tarde no le va bien, yo lo activé. Y ayer no hizo el 20%, solamente, y yo le mostré, llegó hasta 28, eso es como un 16% de la meta que tenía. Y bueno, ya hoy lleva, en este caso, casi $4, que sería ya casi cerca de la meta, pero tengo que llevarlo a 36 porque que hoy produzca en vez de 20, 24%. ¿Por qué? Porque así me mantengo en la meta que yo quiero. Aquí quiero mostrarle algo en esta cuenta real. Es que Warren, lo general, es que Warren gane entre el 60 y el 75% de las operaciones. ¿Okay? Y lo normal es que haga dos o máximo 3 pérdidas consecutivas. Eso es lo normal en Warren, ¿no? En real. Le estoy mostrando en real. O sea que si aquí hay 7 operaciones. Si al llegar a la operación 10, resulta que Warren tiene 5 perdidas y 5 ganadas, entonces no está el día para Warren. ¿Qué es lo que le recomiendo? Que para el bot, opere al día siguiente o lo aperturó muy tarde, o porque fíjense que son las 3 de la tarde y Warren no estaba aperturando operaciones, yo lo aperturé cerca de las 10 de la mañana, hora Colombia, y bueno, solamente ha aperturado 7. Warren apertura, dejándolo 24 horas, entre 30 y 80 operaciones diarias. Entre 30 y 80 operaciones diarias, pero la mayoría de esas operaciones las apertura en la mañana o en la madrugada o en la noche. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer usted? Pues entonces, en este caso, aperturar Warren muy temprano en la mañana, buscando su meta del 10% al día, no vaya por más. Esto que estoy haciendo yo son pruebas y yo les voy a dar los resultados de esas pruebas en el canal de Telegram. También le informo que la semana pasada Warren llevó una cuenta de $10 a $54. Quiere decir que hubo un aumento de más de 400% en una cuenta corriendo en este caso, y les digo cómo corrió Warren. Los primeros 2 días, o sea, lunes y martes de esta semana, yo solamente fui por el 10%. O sea que produjo $1 y produjo $1.2, un poco más. Realmente hizo un poco más. Pero estaba en busca del 10% cada día. Pero ¿qué vi? Que Warren me daba en el día, en las tardes sobre todo, 2 pérdidas consecutivas y una vez me dio 3. ¿Qué digo yo? Estoy corriendo mucho riesgo. Entonces, ¿qué hice? Llevar la cuenta a $15 y eso fue hasta el día jueves. Y aquí yo le recomiendo no menos de $15 para Warren, no menos. Si usted va con menos, va a riesgo. ¿Okay? Va a riesgo. ¿Por qué? Porque usted no tiene que estar viendo a Warren todo el tiempo. Usted solamente le pone lo que quiere y listo, ¿no? Pero no vaya con menos de $15. Todavía con $15 es riesgoso. Para mí Warren correría bien con $35 en adelante, arriesgando siempre el 1% de la cuenta. Cuando me preguntan, ajá, ¿y cuánto es que tengo que ponerle de inversión o de stake? Grábense esto. En el caso de Warren son el 1% de la cuenta. ¿Okay? O sea que si tengo $35 es 0.35, si tengo $50 es 0.5, si tengo $40 es 0.4 y así sucesivamente. ¿Por cuánto va a ir? Por 10% todos los días. O sea, usted va a ir con Warren, si tiene $40, va a ir por $4 al día poniendo 0.4, o sea que en este caso que Warren haría aproximadamente 10, 15 operaciones y ya usted salió del mercado, que es lo que siempre le voy a recomendar. Y si tiene 100, pues en este caso sería por el $10, igual iría por unas 15 operaciones, que en este caso Warren ganen, ¿no? Ahora, si usted quiere probar lo que yo hice, y les voy a dar, de último le voy a dar el tips más importante. Si usted quiere probar lo que yo hice, que llevé el jueves en la noche, activé Warren, jueves en la noche activé Warren. Warren pasó de $15 a $54 desde jueves en la noche hasta el domingo en la mañana. El domingo en la mañana lo paré.
¿Por qué? Porque aquí le doy otro tips con respecto a esto. Por favor, sea precavido con, en este caso, los ciclos del mercado, y los ciclos del mercado siempre se van a dar. En el caso de Warren ha soportado jueves, viernes, sábado, y no voy a meter el domingo porque voy a hacer que el jueves corrió todo el día. En este caso serían 3 días y soportó ciclo de 3 días y llevó una cuenta de $15 a 54. Eso está muy bien, ¿okay? Pero no lo haga. ¿Por qué? Porque hay ciclos en este caso y ahorita les voy a decir cómo en este caso puedes tomar un ciclo, en este caso Warren, ¿no? Bien, este es Warren que está acá, es el Warren normal, es un Warren que voy a entregar yo. Fíjense que está en análisis de 5 minutos en las velas con terminación o duración de la operación en 1 minuto. Y este que está acá es en DERIP y fíjense que tiene las mismas combinaciones. O sea, este es el mismo Warren. Hay un video de DERIP para que usted lo pueda ver cómo funciona DERIP en este caso. Véanlo, está en el canal para que se adapte a esta nueva plataforma. Y yo he probado Warren en ambas plataformas en real, en ambas, ¿ok? ¿Qué pasa? Está a 1 minuto, el análisis igual está a 5 minutos en las velas, o sea, todo exactamente igual. Pero fíjense que en este caso DERIP me ha aperturado 7 operaciones y Binary solo me ha aperturado 5 operaciones. Yo he tenido, pero lo estoy hablando yo, usted lo puede probar en demo en ambas. Yo he tenido mejores resultados en DERIP con Warren. O sea, lo he tenido, de hecho, Warren corrió todos esos días en DERIP. O sea, los días de la semana pasada que llegó de $15 a 54. Entonces, corrió fue en DERIP. Y está bien. Pero, escúcheme bien, aquellos que no saben dominar DERIP, vayan y el bot puede correr bien en ambas. O sea, usted lo carga en ambas y lo único que tiene que, en este caso, adaptarle la ganancia que quiere. Yo ahorita le dije que quería que se parara a los 6 minutos, o sea, a los 6 de ganancia, pero yo quiero que se pare en 36. Estoy dispuesto a perder 6, fíjense que esta pérdida yo le dije, bueno, 6, estoy dispuesto a perder porque son 6 dólares, en este caso son cerca de las 4 pérdidas que podría soportar en este caso, que yo creo que me podría dar. Acuérdense que a mí me ha dado 3 pérdidas en real, y si me ha dado 3, pues me puede dar 4. Yo siempre le digo, prepárese para la siguiente. Entonces, yo le pongo 6, a veces le pongo 8, no hay problema. Y de esta forma, cuido el capital, si le va mal, cuido el capital, no pierdo todo, pero como yo confío tanto en el bot, pues yo creo que el bot va a llegar a la meta, en este caso, que son 6 dólares para que se paren 36 dólares, que es lo que yo necesito el día de hoy para que sean 24% de la cuenta. ¿Y por qué 24? Porque ya les dije, no, el día anterior no llegó al 20%, sino como al 16% de la cuenta, entonces por eso hoy estoy en busca de 24. O sea, para que quedemos como las metas que me establecí. Esta configuración va diferente. Fíjense que me apertura las mismas operaciones que en DERIP, pero DERIP, y aquí aclaro, si en el momento que se apertura la vela de 1 minuto y usted, no sé, hay una falla con el servidor, hay una falla con su internet, hay una falla con lo que sea, él no va a abrir la operación en el minuto, en el segundo 3 o en el segundo 4. Él no la va a abrir. Si eso llegase a ocurrir a usted, usted tendría que parar el bot. ¿Por qué? Porque las mejores aperturas que pueda tener el bot es entre el segundo 58 de la vela anterior o el 59, el segundo 0 de la vela, que es lo ideal, o incluso me daba buenos resultados en el segundo 1. ¿Ok? Es posible que le den el segundo 1. Pero si ya le empieza a dar en el segundo 2, porque no hubo conexión entre el bot o mi computadora, que tiene el bot, hasta, en este caso, los servidores de Binary o de DERIP, usted va a tener que parar el bot. ¿Por qué? Porque está fuera de lo que está establecido dentro del bot. Entonces, asegúrese que sea segundo 58, 59, 0 o 1. Ese es un tip que le estoy dando para que tenga buenos resultados. Si está fuera de esos segundos, no está, en este caso, corriendo el bot de forma correcta. O sea, hay un problema de conexión a internet, un problema incluso de navegador. Y aquí le voy a dar otros tips. Yo este bot lo probé en 4 navegadores diferentes y donde me dio resultado fue en el navegador Google Chrome. Yo lo probé en 4 navegadores. Usted lo puede probar también en los diferentes navegadores. En Mozilla se me atrasaba. En
en otros que vamos a presentar en break, que lo vamos a presentar con nuestro amigo Marco, se me adelantaba y en el caso de este navegador, que se me olvida, el de Windows, este navegador pues se desincronizaba. Entonces, donde conseguimos mejores resultados fue en el Google Chrome. Usted lo puede probar en cada uno de ellos y ya sabe que tiene que coordinarse con el segundo 58, 59. 0 o 1 máximo. Ideal 0, 0. ¿Ok? Porque es en la apertura de la vela. Si la vela termina en una indecisión muy pequeña, que la vamos a buscar acá, por lo menos esta indecisión que está acá, si la vela dijo acá, bueno, esta vela 1 hay un movimiento fuerte al alza, yo voy a decir que va al alza, pero resulta que la tomó atrasado acá, créame que va a perder esta operación así haya quedado en verde. ¿Por qué? Porque se atrasó un segundo. En cambio, esta vela que ya usted dijo que iba al alza, pero fíjense que ya hay movimientos tranquilos, pues no va a haber problema. Si apertura en el 58, igual la va a ganar. Si apertura en el 1, igual la va a ganar. Al menos que apertures en el 3 o el 4, pues, y venía a la baja, perdón, y venía por aquí en el 3 o el 4 y resulta que bajó y se quedó acá, pues lamentablemente usted va a perder. Eso tiene que tomarlo en consideración, ¿ok? Entonces, fíjense que Derip me apertura más operaciones y en Google Chrome me apertura más operaciones. Usted lo va a probar en todos los navegadores, lo va a probar en Demo y lo va a probar, ¿cómo es? En Derip o en Binary, ¿ok? Usted lo puede hacer y el bot va a correr para ambos. Este es el normal, que la duración es de 1 minuto. Este es el Warren que yo les voy a entregar a ustedes, pero existen otros tipos de configuraciones. Ya yo espero que estén claros en el funcionamiento de Warren, cómo funciona internamente, aunque yo sé que a la mayoría no le va a interesar, pero hay muchos que venden bots. Estos bots los venden y no les voy a dar todo, pero hay algunos que sí están aprendiendo a programar bots y a ellos sí les informo que por lo menos entre las cosas que tiene Warren son fuerza de velas en 5 minutos a favor de la tendencia. ¿Okay? Warren va a abrir operaciones en esta vela que está acá, en esta vela que está acá, o en su defecto, si hay una ponderación de la vela, en este caso que de la vela bajista, pero hay desgaste en esa vela. Entonces, en los desgastes de vela, él va a abrir operación a favor de la tendencia. Y las ponderaciones no se las voy a decir, evidentemente. Para los que venden bots, no se los voy a decir. Y las ponderaciones yo las tengo bien guardadas dentro del bot. Va a ser muy difícil conseguir esas ponderaciones y va a ser muy difícil que usted calcule las ponderaciones sobre todo, ¿no? Entonces, esas ponderaciones va a depender si el desgaste de la vela o no. Por ejemplo, si aquí hay un desgaste bajista y se apertura la siguiente vela con fuerza, entonces lo más seguro que el bot apertura una operación a favor de la tendencia, que en este caso es alcista, ¿ok? Pero esperemos a ver si apertura o no, en este caso el bot, ¿ok? Ojalá haya apertura. Acá tengo otra configuración que me gusta mucho porque es muy segura, usted la puede probar. Esta configuración tiene que ver con fíjense que tengo análisis a 5 minutos con, en este caso, duración de velas a 5 minutos también. O sea que en este caso va a favor de las velas de 5 minutos, estas son velas de 5 minutos, y él apertura operaciones a favor de ello. Si hay un movimiento de vela muy fuerte, él va a ir a favor de esa tendencia. No va a aperturar operaciones a la baja porque ahorita tenemos una tendencia alcista. Pero cuando cambia la tendencia, y aclaro que cuando cambia la tendencia en este caso es que busquemos una zona, acá está la zona de congestión, es que venga esta tendencia hasta acá, acá empiece a rebotar y ¡pum! Se venga hacia acá, entonces él sí ya va a empezar a hacer operaciones a la baja. ¿Por qué? Porque el mercado se iría a la baja hasta este punto. Pero mientras el mercado esté al alza, él no abrirá operaciones a la baja. Eso es bueno. Entonces, esta configuración de 5 minutos nada más me ha dado 2 pérdidas consecutivas. Entonces, sería bueno que usted la probara. Yo no la he probado en real, esta configuración, pero llevo nada más 2 días probando. Y me ha ido muy bien. Y la he dejado corriendo incluso toda la noche y no me ha dado más de 2 pérdidas. Aunque realmente no gana menos que en este caso que el normal, pero es más seguro porque no me da más de 2 pérdidas consecutivas que lo que buscamos. Entonces, fíjense que acá, a pesar de que ha ganado 2 solamente, pero no me ha dado 2 pérdidas consecutivas y fíjense que vamos en profit. Esta configuración me gusta, ojalá y la prueben. Solamente tendría que cambiar ustedes acá y colocarle en vez de 1 minuto, 5 minutos. Eso la pueden probar. Yo no la he probado en real, yo creo que ustedes la pueden probar, es en demo también. Esta otra configuración también me gusta y fíjense que esta sí es ganadora,
Pero esta es una configuración que va con análisis de vela a 15 minutos. Acá tenemos velas a 1 minuto. Tendríamos que buscar velas de 15 minutos. Él hace los análisis a velas de 15 minutos y entre otras cosas. Fíjense cómo están las velas de 15 minutos y la duración a 5 minutos. Y fíjense los resultados que me está dando. Tampoco lo he probado en real. ¿Ok? Usted lo puede probar también en demo. ¿Cómo se sincroniza esto? Igual, esperando acá a 3 y 15, pum, ya a las 3 y 15, a las 3 y 16 no aperturo, aunque también he aperturado a las 3 y 16 para probar y me ha ido bien, pero me ha dado mejor resultado a las 3 y 15, usted puede probar. Apertura igual cada 5 minutos, ¿ok? En este caso el bot, fíjense cómo va, fíjense que es un bot bueno, está activado, estas se activaron todas simultáneamente y me ha dado más operaciones a las velas de 5 y duración de 5 minutos que a las de 1 minuto, de 5 y 1 minuto. Entonces, es cuestión de que ustedes lo prueben. Yo no lo he probado en real, se lo voy a aclarar. Esto que está acá, yo lo he probado, lo estoy probando para que ustedes vean. Fíjense que aquí tenemos un mercado de el par en Forex de australiano y yen japonés. Y fíjense que el mercado no se está prestando, en este caso para Warren, y está en la configuración, y se la voy a mostrar, en el par mayor, Forex, par mayor australiano, yen japonés, y 5 minutos con duración de 1 minuto. Usted puede probar esto también con el de 15 minutos acá, cambia acá a 15 minutos, fíjense, le da clic allí, cambia a 15 minutos, con duración de 5 minutos que también le podría dar buenos resultados. Pero ¿por qué no trabajo Forex? Yo sé que hay muchas personas que dicen, bueno, que el mercado sintético puede estar, que el broker hace que yo pierda, y acá yo digo que la teoría se cae, porque ¿por qué el broker me hace ganar a mí en una cuenta, por ejemplo, y no voy a hablar de la mía, de la mayor, pero vamos a hablar de esta cuenta demo? O sea, ¿cómo un broker hace cambiar el mercado para hacerle perder $1? Eso no lo puedo entender. Eso realmente para mí es muy difícil. Bueno, pero si esa persona cree que el mercado sintético está haciendo eso para hacerlo perder, bueno, váyase para el mercado Forex. Entonces, pero, ¿por qué no me gusta Forex? Por ejemplo, aquí tengo 3 ganadas, 3 perdidas, pero fíjense que no tengo mucho profit. ¿Por qué? Aquí comenzamos con un profit de 76%, mientras que acá tenemos un profit del 95%. Acá ya el profit bajó, ya está en 66%, y eso pasa mucho en Forex, en todos los brokers. Entonces, estoy seguro que por lo menos en IQ, esta hora estaba por lo menos en 50, en 60, o sea, paga menos siempre IQ. Pero acá, fíjense, pero miren, el profit. Pero lo único que quiero demostrar que sí también puede ser utilizado en Forex. Acá le voy a mostrar un par que no le ha ido bien, que es un par que es en este caso el euro y la lira, en este caso británica. Y fíjense que no le ha ido bien. ¿Por qué? Porque entró en este mercado que está acá y lo dejé correr para que ustedes no lo vuelvan a hacer. Estamos a las 2:28, este mercado. No lo hagan, no activen en Forex o en cualquier otro mercado esto que está acá. No lo hagan. El bot perdió acá 3 oportunidades. ¿Ok? No lo hagan porque créanme que les va a ir mal. ¿Por qué le va a ir mal? Fíjense, es muy sencillo. Vámonos para acá. El bot acá estamos en una tendencia bajista. ¿Ok? Fíjense que acá el bot dijo que iba a put. ¿Y qué pasa? Que el bot aquí dice, bueno, y lo voy a señalar. Dice, bueno, acá, por poner un ejemplo, ¿no? Viene una vela roja, que la vemos acá, bien. Otra vela roja, bien. Y viene un desgaste, en este caso, que viene de 2 velas, viene un desgaste de la vela alcista, y vemos una vela alcista que no supera, en este caso, la sumatoria de los dos a la otra vela. Entonces, ¿qué dice? Bueno, va a la baja. Y fíjense lo que vino después, lo que vino después fue una vela de indecisión. Entonces, esa vela de indecisión te hace perder. ¿Por qué? Y la voy a señalar acá. Estas 2 velas de indecisión te hacen perder porque dice que va a la baja y resulta que el mercado ni subió ni bajó. Entonces, te hacen perder. Entonces, no opere en estas circunstancias. El bot Warren, si no lo arranque así, busque un mercado fluido. Pero bueno, estamos hablando de que esto es posible en este caso del mercado Forex. También es posible en los mercados sintéticos. Y bueno, por último acá, bueno, este es un bot que tengo a prueba. También con el bot Warren, pero si este bot que lleva lo he probado 2 días, este es el segundo día. Ayer me salió con un 90% de ganadas. Si este bot sigue así por una semana, yo también se los daría a ustedes de forma gratuita, no se preocupen.
Bien, ¿qué me gusta de esto? Bueno, que en este caso de DERIP apertura más operaciones. ¿Ok? Bueno, voy a darle otro tips en este caso para y ya sería el tip que yo considero un poco más, que es el que más debe tomar en cuenta. Riesgo capital, ¿ok? El primero, el plan de trading. Yo recomiendo, y es lo que yo hago en mi cuenta, no espero que no lo haga usted de otra forma diferente, no ir por el más del 10%. Incluso si aquellas personas que son muy conservadoras lo puede hacer con el 5%. Pero es cuestión de que usted analice y lo pruebe. Pero, por lo menos, el que yo deje correr desde el día jueves hasta el día domingo fue totalmente un éxito. Pero, ¿por qué no se lo voy a recomendar? Primero, donde más falla es en las tardes, por ejemplo. Entonces, usted, como no está pendiente de eso, pues en una de las tardes, pues le puede dar, no sé, un número de pérdidas consecutivas que no le va a beneficiar. Si bien es cierto, si usted establece este riesgo que está acá, beneficio que está acá, 1 a 1, o incluso establece un riesgo-beneficio de 1 a 2, usted lo puede ir y pues no va a perder todo. El asunto es, si usted quiere desprenderse, como si esa cuenta, por ejemplo, si usted la tiene en $15 y la lleva a $54, como de hecho puede ocurrir, entonces, de esa forma, usted tiene primero que olvidarse de esos $15. Y segundo, pues esperar ese beneficio. O sea, una cosa es olvidarse y otra cosa es esperar. Tienen que existir en este caso ambas cosas. Olvidarse de eso, porque primero ya le estoy diciendo que por lo menos para que vaya bien sería la relación del 1% de la inversión, sería $35 porque te permite invertir 0,35 y dejarlo, no sé, a la deriva. Otro consejo que le voy a dar, no opere los domingos, no lo opere. El mercado sintético se vuelve muy lateralizado los días domingos, sobre todo los domingos en la tarde, esperando que se aperture el mercado del lunes. Y eso es un caos, en este caso para Warren, porque la vez que perdió 4 veces consecutivas en demo, lo hizo fue un domingo. Entonces, en real solamente perdió 3, en este caso consecutiva. Entonces, es cuestión de que usted lo pruebe de esa forma. Y no los voy a aconsejar de que aperturen el bot un día domingo. O lo puede hacer un domingo en la noche. Un domingo ya después de las 8 o 9 de la noche. En este caso estoy hablando de hora Colombia, que a las 7 de la noche se apertura el nuevo mercado. Todos los días a las 7 de la noche hora Colombia se apertura un nuevo mercado sintético, o sea, un nuevo día para el mercado sintético. Entonces, evite eso y de hecho, al principio también se vuelve un poco lateralizado el día lunes. Entonces, evite ese mercado, por lo menos el cierre llegue a estar y hasta ver por qué en este caso puede perder, es porque puede pasar 2 y 3 horas lateralizado. Y olvídese, en 2 o 3 horas pueden dar muy malas señales, en este caso muy falsas ponderaciones de velas. Por lo tanto, esos mercados no le va a ir bien. Entonces, el TIX importante, no lo corra los días de cierre de mercado, en este caso el día domingo. De hecho, entre semana yo veo el mercado menos lateralizado, pero el día domingo, y usted vaya al historial también y verifique para que vea que existen muchas lateralizaciones, por lo tanto no le va a ir muy bien. Entonces, ese es el último tip que tengo con respecto a Warren y aquí resumo, en este caso, con los tips. 1, la apertura siempre debería ser en el minuto 5 por el análisis de la vela 1 y la vela 2. De hecho, él abre operaciones en la 1, en la 2 y en la 4, a veces dependiendo de la ponderación. Si va a favor de la tendencia. Muy difícil que abra velas en la vela 3. O sea, si eso llega a ocurrir es porque no sé, a lo mejor activó más el bot o sencillamente hubo o no hubo una lectura de vela, que es posible. Entonces eso, aunque la pueda ganar, pues sería muy, muy riesgoso. Trate de verificar de que las entradas siempre estén en el minuto 1, 2 o 4. También el 4 es muy difícil, pero si hay ese número 4 pasa por la ponderación que en este caso yo le coloqué, seguramente la va a aperturar en esa vela 4 para el cierre de la vela, en este caso, sobre todo si la vela está con fuerza. Entonces, ese es el primer tip. El segundo tip es que trate de operarlo siempre en este broker, bot derib, en este caso, que para mí me ha ido bien, mejor que en Binance. O sea, ya es cuestión de que usted lo pruebe.
Tips número 3, me fue mejor con el Google Chrome. Me fue mejor con el navegador Google Chrome porque nosotros o se me atrasaban o se me adelantaba la operación. Acá ha estado relativamente estable. Cuando digo se me atrasa o se me atrasaban mucho, el arranque, por ejemplo, en el segundo 2, 3, 4 y 5, o incluso una vez lo aperturó en el segundo 8, eso no me sirve. O se me adelantaba, me aperturaba en el segundo 55, 56, y eso no es común porque el bot no está configurado para ello. Entonces, el que mejor conseguí fue este, por ahora. Es cuestión de que usted lo pruebe también. El siguiente tip para concluir, para dejarlo esto como conclusión, es que tienen que, en este caso, no dejarlo correr los domingos en la tarde, por ejemplo, o incluso domingo en la noche temprano, sino ya cuando el mercado, usted vea que el mercado haya arrancado a favor de una tendencia, córrelo, tranquilo, no hay problema. El problema del bot es cuando se lateraliza, pero cuando hay lateralizaciones de esto que está acá. Okay, fíjense, esta lateralización, miren, el bot pierde cuando hay esta lateralización, y estoy hablando en este caso que ocurre en el mercado Forex. Entonces, estas lateralizaciones no lo haga, ¿okay? No lo haga. La mejor configuraciones las he conseguido por ahora y otro tip en velas de 5 minutos, perdón, de 15 minutos con operativas a 5 minutos. O en vela de 5 minutos con operativas a duración de 5 minutos. También me ha ido bien en este caso, ¿no? Y fíjense que también pueden ser usadas en el mercado Forex, y fíjense, este es el mercado que no debería estar operando el bot. Y de hecho, él no apertura muchas operaciones allí. ¿Por qué? Hasta que no haya configuraciones. Acá está un ejemplo claro, y discúlpenme que le quite este minuto. Este es el ejemplo claro en esta vela. Por ejemplo, si esta vela arranca con fuerza y llega hasta acá, ¿qué va a pensar el bot? Hay fuerza. Evidentemente hay fuerza. Entonces, si esta vela, que en este caso él dice, bueno, hay una fuerza alcista, y resulta que esta vela también me tuvo fuerza, pues él va a aperturar una operación al cierre de la vela, y resulta que en este caso pasó por la ponderación y resulta que puedo haber perdido. Ahorita más o menos así es que puede perder el bot. ¿Okay? Y por último, recomiendo que lo pueda, en este caso, a ver, ¿qué tenemos acá? Apertura una operación. Uy, no, pero en este mercado no se puede trabajar. ¿Okay? Fíjense que llevamos 5 y 3. Ah, bueno, este tip también es importante, que el resultado esté acá por lo menos 6 a 4. ¿Ok? Para las primeras 10. O llevamos 8 corridas. O que por lo menos esté 7 a 3. ¿Okay? Si está 5 a 5, por lo menos, si este bot pierde las otras dos, pues entonces el mercado no está presto, y lo más seguro, pues lo mejor sería pararlo. Fíjense que acaba una operación a la baja, comenzó esta nueva y aquí ya se detuvo. Si esto sigue bajando, él va a seguir aperturando la baja. Si rompe esto que está acá, va a aperturar al alza. Y fíjense que acá ya tenemos 32, nos faltan solamente 4 para terminar el día de hoy. Y por último, por favor, puede probarlo mucho en demo para antes de entrar en real. Bien, espero que le saquen provecho a este bot. Yo voy a estar disponible, por favor suscríbase al canal de YouTube para que esté siempre atento. Yo voy a subir otro bot que es esta configuración que está acá. Si sigue esta configuración funcionando del 90%, yo la calculo el 60-70, esta sería del 90%. Yo se lo voy a subir también, pero esté atento, en este caso esté suscrito al canal de YouTube, que ahí es donde yo puedo, usted se puede enterar del lanzamiento de estos bots. ¿Okay? También les informo que el bot Bill Gates va muy bien y el bot Trillions va muy bien. Entonces pronto estaremos entregando eso. Pero para ello, pues, debería estar muy pendiente del canal de Bugratis 12 para cuando se vayan a lanzar. También les aclaro que estamos en Facebook, en Twitter, en Telegram, en Instagram y en YouTube como Bugratis 12. Y cualquier cosa estoy a la orden para atenderlos por allá. Bueno, les deseo entonces una feliz noche y bueno, espero que disfruten de esto.